los participantes. Nuestra primera docente o la docente del primer módulo es la doctora Edith González Bernal, nos acompañará desde Colombia, es profesora titular de la Pontífica Universidad Javeriana, actualmente editora de la revista de tecnológica de la misma universidad y doctora de publicaciones en la Facultad de Teología, profesora de Teología Fundamental y de Historia de la Educación, áreas de investigación, Teología, Mística y Educación, líder del grupo de investigación Academia, categoría a clasificación de Colcien. Bienvenida, doctora Edith González. Muchas gracias, un saludo para todos. Agradezco la invitación que me hace las directivas de este diplomado y a la cual acepto con mucho gusto para poder compartir con un grupo maravilloso de personas a partir de mañana. Debo decirte también que soy doctora en Ciencias de la Educación y doctora en Teología, pues esto en razón a que trabajo estas dos áreas y en esas dos áreas publico y en esas dos áreas también pertenezco a redes de trabajo sobre temas que tienen que ver con los asuntos de cada una de las disciplinas. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias a usted por aceptar formar parte del corpus académico de este diploma. Nuestra docente del segundo módulo es la doctora Adriana Peña Pérez Negrón, nos acompañará desde México, es doctora en Ingeniería Informática egresada de la Universidad Pontífica de Madrid, con excelente cum laude, estancia de investigación en realidad virtual de la Universidad de Salford, en Reino Unido, para obtener la mención de doctor europeo. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y del Departamento de Innovación basada en la información y conocimiento. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en México con nivel 1, fundadora y directora de la revista Recibe, revista electrónica de computación, informática, biomédica y electrónica de la División de Tecnología para la Integración Cyberhumana, miembro fundador del Colegio de Profesionistas en Sistemas de Información del Estado de Jalisco y actualmente miembro del Consejo Consultivo. Bienvenida, doctora Adriana Peña. ¿Qué tal? Buenos días. Perdón, tengo aquí... No, tengo problemas con la cámara. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Estoy de visita por acá, por Panamá, y desde acá me estoy conectando. Agradezco mucho al CIDE la invitación para ser parte de este diplomado, ¿verdad? Y bueno, a mí me va a tocar dar el módulo 3 de estadística. Y muchas gracias, mucho gusto. Gracias a usted. Para nosotros es un placer contar con su participación. El siguiente módulo será impartido por el doctor Hugo Ítalo Romero Bonilla, nos acompañará desde Ecuador. El doctor Hugo Romero Bonilla es químico industrial, magíster en ciencias químicas, doctor en ciencias ambientales, con 20 años como docente titular de la Universidad Técnica de Machala, Ecuador, director, editor de la revista de biotecnología, director de investigación, director del Centro de Desarrollo y Transferencia de Tecnología y ha publicado más de 30 artículos científicos. Bienvenido, doctor Hugo Romero. Buenas tardes a todos, estimados oyentes, estimados diplomandos, compañeros del corpus académico. Para mí es un honor pues participar con ustedes en este evento de inauguración. Pues me va a tocar dictar el módulo de paradigmas de la investigación cualitativa y pues como dijo la compañera que me presentó, pues yo soy químico y también editor de la revista de biotecnología, por lo tanto me desempeño en esa área de conocimiento en la Universidad Técnica de Machala, Ecuador, y por lo tanto pues estamos a las órdenes para trabajar en este diplomado que vamos a empezar el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a usted. La siguiente docente que nos acompañará es la doctora Zoraida Linares Ríos. Nos acompañará desde Venezuela. Es doctora en educación, egresada de la Universidad
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Maracay. En el año 2010 es magíster en planificación de la Universidad Rafael Urdaneta, especialista en gerencia de recursos humanos de la Universidad Santa María, licenciada en educación, mención, orientación de la Universidad de Carabobo, tiene diplomados en PNL, diplomado en educación a distancia, diplomados en educación de competencias y enfoques de ecosistémico y diplomado en diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. Es profesora de métodos de la investigación y profesora de neuroeducación en UNICIC, Nicaragua. Bienvenida, doctora Zoraida Linares Ríos. Buenas tardes, para mí es un placer estar aquí acompañándolos en este diplomado. Creo que va a ser todo un éxito oyendo el currículum de todo el cuerpo profesoral. Creo que los estudiantes de este diplomado pues van a estar muy felices de tener la posibilidad de ser orientados por este cuerpo docente muy bien seleccionado. Quiero darle las gracias a CID Ecuador por haber confiado en mí para acompañarlos en este módulo 4 con la temática referida al paradigma sociocrítico. Muy buenas tardes y gracias a todos ustedes. Gracias a usted por aceptar la invitación. Para nosotros es un gusto que nos acompañe. Y nuestra siguiente docente es la PhD Floralba del Rocío Aguilar Gordón. Nos acompañará desde Ecuador. Es postdoctora en investigación cualitativa, doctora en filosofía, doctorando en investigación y docencia, magíster en educación a distancia, máster en nuevas tecnologías aplicadas a la educación, magíster en mención educación superior, especialista en planificación curricular y organización del sistema de educación a distancia, experta en analítica de la sociedad del conocimiento, tiene diplomados superiores y certificaciones internacionales en diversas áreas del conocimiento como investigación, metodología, filosofía, educación, neurobiología, gestión y resolución de conflictos, neuropsicología, herramientas 2.0, metodología de la investigación y escritura de artículos científicos. Es docente universitaria de grado y de posgrado de prestigiosas instituciones de educación superior nacionales e internacionales. Es editora de la revista Sofía, colección de la filosofía de la educación, publicada por la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Es fundadora y coordinadora del Grupo de Investigación de Filosofía de la Educación, miembro de consejos editoriales de revistas científicas de Ecuador, Panamá, México, Perú, Chile, Uruguay, Cuba y Colombia. Bienvenida, doctora Floralba. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y todas los presentes. Agradezco a CIDE por la invitación para formar parte de esta interesante propuesta académica como es el diplomado en metodología de la investigación y comunicación científica. En el caso particular me corresponde abordar el módulo 5 respecto a proyecto e informe final de investigación con enfoque cuantitativo. Un gusto estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Es un gusto para nosotros que nos acompañe. El siguiente docente es el máster Jefferson Alexander Moreno. Es magíster en desarrollo social por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, maestrando en filosofía y valores por la Universidad Tecnológica TECH, licenciado en filosofía y pedagogía por la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Tiene diplomados en métodos de investigación y redacción de artículos, miembro del grupo de investigación en filosofía de la educación, miembro del equipo editorial de la revista Sofía, colección de filosofía de la educación, investigador agregado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología
Innovación de la República de Ecuador. Ha participado en diversos proyectos de investigación bajo las líneas de filosofía de la educación e investigación educativa que han culminado en la producción y publicación de artículos científicos, capítulos de libros y ponencias en eventos académicos a nivel nacional e internacional. Saludos a todos y muchas gracias por la presentación. En mi caso, estaré acompañándolos en el módulo 6, proyecto e informe final de investigación en enfoque cualitativo. Y quisiera decir que es un honor para mí primero poder compartir este espacio con este corpus académico y agradecer la invitación a CIDE por permitirme compartir en este diploma. Gracias a usted por aceptar la invitación. El siguiente docente es el PhD Enrique Richard, nos acompañará desde Ecuador. Es postdoctorado en informática y biodiversidad, doctor en ecología, licenciado en biología, consultor internacional. Tiene 35 años como docente investigador de grado y de posgrado en diferentes países. Ha recibido más de 70 distinciones y premios. Cuenta con más de 600 publicaciones en revistas de impactos y libros. Distinguido como investigador más consultado de Bolivia. Su nombre y persona han aparecido junto a sus investigaciones en la Enciclopedia Británica y en documentos de la BBC de Londres, La Aventura del Hombre en TNT, en Ecología y programas de televisión y radio en Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador. Actualmente es docente investigador de grado y de posgrado en Ecuador y Bolivia y miembro de la Cátedra UNESCO para el Desarrollo Sustentable, director y conductor del programa de divulgación científica La Academia, Café Virtual Científico y Cultural, y revisor de más de 20 revistas científicas internacionales indexadas regional e internacionalmente. Bienvenido, doctor Enrique Richard. Muchísimas gracias. Un grato honor poder participar de este diplomado con tantos profesionales de tan alto perfil. Así que realmente me siento honrado de participar con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted. Nuestro último docente del octavo módulo es el PhD Gustavo Rubio, quien estará con nosotros desde Colombia. Es postdoctor en Ciencias Contables, Contraloría y Finanzas por la Pontífica Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil, doctorando en Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad para la Cooperación Internacional, doctorando en Ciencias Sociales y de la Educación de la Universidad de Huelva, profesor investigador de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y de la Universidad de Tolima, conferencista internacional y autor de artículos científicos, capítulos de libros y ponencias. Bienvenido, doctor Gustavo Rubio. Muchas gracias, Yurami. Yurami, es un gusto compartir con ustedes este espacio porque la verdad nos permite socializar o visibilizar o poner en contexto pues el conocimiento que tenemos acerca de lo que se nos ha encargado, ¿no? Que es la investigación. Un saludo a mis homólogos, a los diplomandos presentes y espero que podamos compartir y tener una experiencia maravillosa en esta oportunidad. Gracias a usted. Ahora sí, una vez habiendo presentado todo nuestro corpus académico, vamos a dar inicio al panel titulado Particularidades de la investigación en América Latina. Para este panel lo dirigirá el magíster Eduardo Salazar Arango, para el cual tendrán 3 minutos, de 3 a 4 minutos, para dar respuesta a la pregunta que el magíster Salazar tenga para realizar. Tiene maestría en recreación y tiempo libre de la Universidad ESPE Ecuador, es licenciado en educación física, recreación y deportes con mención en recreación de la Universidad de Caldas, Colombia, es rector en la Unidad Educativa Península de Santa Elena, es docente de maestría en recreación y tiempo libre y nos estará acompañando en el panel durante el día de hoy.
Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Mari, estimados cuerpo docente de este diplomado en Metodología de la Investigación y Comunicación Científica. Como parte del CIDE, para mí es un honor poder estar como moderador y como miembro de este proceso formativo. Entonces, quisiéramos dar inicio con la doctora Edith González Bernal. Muy buenas tardes. Y una pregunta sencilla para usted, doctora. ¿Cómo ha sido su experiencia como investigador en los años que ha transcurrido la pandemia? Bueno, muchas gracias. Efectivamente, la pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes, nos ha puesto de cara a la creatividad y a la inventiva. Mi experiencia como investigadora y como editora de una revista ha sido que durante este tiempo los académicos y los investigadores han incursionado mucho más en las bases de datos disponibles para investigar y para producir conocimiento. La pandemia quizás adelantó varios años en torno a la socialización del conocimiento a través de la red digital. Muchas editoriales académicas, bibliotecas y demás fuentes de consulta pues abrieron sus archivos para ser consultados en formato de libre acceso. Igualmente, muchas revistas fueron pasando de formato impreso a formato digital, lo que facilitó que podamos tener acceso a la información, a los resultados de la investigación y también en distintas lenguas. Considero que por el número de artículos que se fueron postulando, encuentro que las personas tuvieron una mayor dedicación para investigar y para escribir desde casa. Personalmente, para mí fue un tiempo propicio el confinamiento. Sé que para otras personas tristemente no lo fue así por circunstancias de trabajo y de familia, pero como bien sabemos todos que la investigación requiere disciplina y muchas horas de dedicación, estar en casa sin tener que desplazarse hasta el lugar de trabajo favoreció el hecho de dedicar más tiempo a la investigación y a la escritura. También pues hubo menos contaminación ambiental. Por otra parte, encuentro también que la pandemia permitió desarrollar otras líneas de investigación orientadas tal vez más a pensar la condición humana, quizás la espiritualidad de las personas, puesto que evidenció la vulnerabilidad del sujeto y su tendencia a la individualidad y egocentricidad, porque evidenció la necesidad de pensarnos como seres humanos necesitados de los otros y del planeta. Igualmente, desde el ámbito social se fue tomando un giro hacia búsqueda de intereses de las minorías, lo que supone una mayor atención al reconocimiento de aquello en lo que la investigación se ocupa, pues para evidenciar los problemas y para buscar soluciones. Creo que las plataformas virtuales nos acercaron un poco más y hemos podido gestionar la investigación con una mayor eficacia. Se han fomentado redes de investigación, se han fortalecido las coediciones. Ahora bien, todo esto también tiene su lado negativo y es que se acentúa esa brecha digital entre quienes tienen acceso a la red y los que no la tienen, entre los que desarrollaron habilidades para la comunicación virtual y aquellos que les cuesta un poco más, entre los países con mayores recursos, que son los que podrán tener acceso pues, a la investigación de las fuentes de datos, y los países más pobres que realmente se nota el atraso en torno a la investigación por recursos, por políticas y por acceso también a la red. Eso a grandes rasgos, mis aprendizajes en este tiempo. Sé que no tengo mucho tiempo, pero bueno, eso era lo que quería compartir. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, doctora. Y qué bueno entonces que usted aborda en componentes o elementos importantes de lo que se basa desde el aprendizaje y la creatividad como esa alternativa que nos permitió o que nos ha permitido el tiempo de pandemia, y en que se han conformado nuevas redes de investigación que antes no era tan factible poderlas realizar, o al menos no teníamos como ese riesgo o esa intención, todos los que estamos inmersos en el proceso formativo, de poder encontrarnos con personas de otros lugares, de otras nacionalidades, y eso desde la sincronía de la investigación creo que también ha potenciado mucho. Entonces, en esas redes sociales, como usted habla,
desde las perspectivas de la idiosincrasia de la comunidad, ha permitido entonces como una situación ventajosa de lo que fue el confinamiento. Entonces, desde esa perspectiva, quisiera preguntarle a la doctora Adriana Peña Pérez. Muy buenas tardes, saludo cordial. Y queremos saber cuáles son las principales limitaciones que se enfrentan los investigadores en este momento en México, que es su localidad. ¿Qué tal? Pues estuve pensando, pero yo creo que los principales retos que enfrentamos en México son los mismos que nos afectan a Latinoamérica. La falta de inversión en la investigación es algo que nos pega muchísimo. No se ve a corto plazo las ventajas de la investigación y es por eso yo creo que muchas veces no se invierte, ¿no? Los gobiernos, México es uno de los países que menos invierte en investigación, desafortunadamente, y la investigación no gubernamental, la investigación privada también es muy corta. Esto hace que, claro, nos veamos en desventaja con otros países, no por la falta, creo yo, de capacidad humana, sino por la falta de recursos. Otro problema que enfrentamos también es la burocracia, los problemas de cuando finalmente consigues patrocinio para alguna investigación, pues hay que hacer el papeleo desde antes para decir cómo se lo va a gastar uno, hay que invertir, y son cuestiones administrativas, no de investigación. Como mencioné inicialmente, yo creo que esto lo sufrimos todos, todos en Latinoamérica, la falta de inversión en investigación y la burocracia que hay detrás de esos patrocinios que finalmente, los pocos patrocinios que finalmente consigue uno a través de programas gubernamentales o de vincularse con la iniciativa privada. Creo que esa sería mi aportación. Gracias. Muchas gracias, doctora Adriana. Sí, en efecto, como usted lo dice, todos los países, bueno, ustedes los que están inmersos en este proceso formativo de este diplomado, pues van a poder discutirlo un poco más. Pero pensando un poco desde la perspectiva del Ecuador, sí, inclusive las universidades públicas se han visto limitadas en su ingreso económico para el proceso investigativo. Todas han sido víctimas de los recortes presupuestales y me imagino que en otros lugares de nuestro globo terráqueo pues también está afectando desde esa perspectiva. Entonces quisiera preguntarle al doctor Hugo Ítalo Romero, ¿qué competencias entonces se deben considerar para un investigador en la actualidad? Muchas gracias, estimados. Considero que a partir del COVID-19 ha cambiado el concepto en la investigación, porque antes la investigación era vista como algo de científicos nomás. Ahora en la actualidad, luego de que no se sabía cuál era la vacuna, cuáles eran los tratamientos, la OMS tenía diferentes criterios para tratar esta enfermedad, se ha visto que la investigación científica ha tomado un rumbo diferente, creo yo, ¿no? Como dijo la compañera a la que me cedieron la palabra, en la investigación, en la competencia en la actualidad del investigador debe ser un compromiso con la sociedad, dado que los problemas sociales son muchos. La desnutrición infantil, la contaminación ambiental, la salud, como está esta enfermedad que va mutando este virus, nos hace pensar de que la investigación debe ser por delante de toda componente académico, científico en las universidades más que todo, y bienvenido a este diplomado que nos ha unido aquí algunos académicos de diferentes áreas para poder compartir con los aspirantes a diplomados que van a compartir con nosotros estas experiencias de nosotros. Otra competencia que sugiero debe ser importante al investigador en la actualidad es el manejo de las TICs. Como lo decían las compañeras que me antecedieron las palabras, las TIC son muy importantes para manejar y transmitir conocimiento. Hablando también de otra competencia importante del investigador, es la parte del constructivismo. El constructivismo, pues, es un paradigma, ¿no es cierto?, de la investigación científica, es el que yo lo estoy aplicando, y lo conozco desde que estudié en Chile una maestría en química, con el doctor Gaston Charlot, que es un científico francés, que él aplicaba, es un químico,
Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia y Europa quedó devastada y por lo tanto había que resolver los problemas de alimentación, de agua, y todo estaba contaminado con metales pesados, todo estaba que no tenían ellos, se morían de hambre. Actualmente vemos lo de Ucrania, cómo está pasando, también va a quedar esa población devastada, hay riesgo nuclear, por lo tanto tenemos que tener un paradigma constructivista con mucho compromiso social con la comunidad para que las investigaciones que desarrollemos desde nuestras áreas tengan una aplicación de resolver los problemas reales de la sociedad a las que nos debemos. Muchas gracias por la pregunta. No, muchas gracias a usted. Y cerrando un poco antes de la apreciación, entonces debemos trabajar con y para la comunidad, prevalecer una sostenibilidad ambiental, aumentar las competencias del manejo de las tecnologías y comprender los paradigmas del conocimiento, especialmente lo que tiene que ver con el constructivismo social y la CNT. Bueno, muy bien, vamos a ir con la doctora Zoraida Linares Ríos, de Venezuela. Un placer volverla a ver en estos espacios. Tuve el placer de ser uno de sus estudiantes en un diplomado anterior. Y quisiera preguntarle qué desafíos o retos considera son los más complejos a los que se enfrenta un investigador en Venezuela en relación a otros países de la región. Doctora. ¿Su micrófono, doctora? Bueno, como decía la profesora Adriana Peña Pérez, los desafíos de a que están expuestos los investigadores no solamente en Venezuela, sino en América Latina y en otros países. Son problemas o desafíos comunes. Por ejemplo, nosotros en Venezuela tenemos poca tradición científica. Realmente no se ha tenido una estimación por la actividad científica. Si bien es cierto que ha habido muchas personas que han aportado a la ciencia, es en una forma aislada, es por su iniciativa y por su vocación. Aquí ha habido personas tales como el doctor Fernández Morán, el doctor José Gregorio Hernández, el doctor que se me escapó el nombre ahorita, pero ha habido muchos investigadores, pero por su propia vocación. Realmente no hay una tradición que estimule la investigación científica. Hay deficiente institucionalización de la ciencia, de la investigación científica. No se estimula en los colegios, en los liceos, en las universidades, la investigación científica. Esa planificación y ese estímulo de la investigación científica es de muy corta data. Y bueno, y hay también poca inversión en la investigación, como decía la profesora Adriana. Aquí solamente se destina un 2.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, que ahora, como han bajado los ingresos, a nivel general también ha bajado lo que se destina a la investigación. Se han hecho algunas investigaciones en el área de petróleo, en el área de agricultura y en el área de los recursos naturales, pero realmente son investigaciones aisladas porque no se tienen tampoco líneas de investigación propia. Hay que hacer un trabajo desde abajo, desde las escuelas iniciales, para estimular el apego a la investigación, porque a los docentes no se les da el proceso de investigación o no se les da la importancia debida a que tengan esa competencia de investigadores que, como decía el profesor Hugo Romero, pues es una competencia que hay que formar. Y yo creo que hay que formarla desde muy temprana edad. Y ahora
nos enfrentamos a un problema grandísimo que son los problemas de obsolencia, por ejemplo, de las herramientas que debe tener un investigador, por ejemplo, computadoras, material de laboratorio, las bibliotecas que están obsoletas, no hay revistas, las revistas han perdido su indexación porque no hay dinero para pagar las en el exterior, y hay mucha, de verdad no ha recibido estímulo los institutos de investigación. Ahí el IBIC, por ejemplo, es una institución que empezó a florecer y a dar investigadores. Pero ¿qué ha pasado? Hay una gran fuga de cerebros. Se han ido grandes cantidades de doctores, PhD, magíster, es decir, que el capital humano se ha fugado, y nosotros tenemos que hacer, quienes nos quedamos en el país, tendremos que hacer un gran esfuerzo por repotenciar la investigación. Eso es un reto. Y no solamente por repotenciar la investigación, por formar los investigadores, por darle estímulo a los profesores para hacer investigación. Se han hecho investigaciones en las maestrías y en los doctorados, pero yo creo que eso no es suficiente para que un país repunte por la investigación. Es decir, que en Venezuela el reto para los investigadores es sumamente grande. Creo que no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, y es un tema sumamente largo, es un tema complejo que tiene mucho de qué hablar. Tal vez en otra ocasión será un poco más largo. Gracias. Gracias a usted, doctora, por su aporte. Y qué bien y importante determinar el acceso a los recursos y que esto determine y viabilice la posibilidad de tener investigadores con alta competencia, eficiencia y eficacia en el proceso o en la producción. Y que entender que esas situaciones, esos desafíos son comunes entre las regiones. Qué interesante que en este diplomado todos los asistentes puedan hacer las alianzas estratégicas necesarias para pensar o generar algún producto investigativo que implique alguna necesidad interregional. Entonces vamos a hablar con la doctora Floralba del Rocío Aguilar Gordo, desde Ecuador, y quisiéramos preguntarle, según su criterio, la importancia que tiene la publicación de artículos científicos en América Latina. Buenas tardes, muchas gracias. Es una pregunta bastante interesante, la importancia de publicar artículos científicos en América Latina. Efectivamente, si bien es cierto que en América Latina se han ido haciendo los esfuerzos necesarios para avanzar en este punto, para lograr transformaciones a todo nivel, sin embargo, también es cierto que hay poca inversión en investigación, hay poca inversión de los gobiernos para el desarrollo y la innovación. Esto en comparación a lo que realizan los países desarrollados. Y lógicamente la poca inversión en investigación repercute significativamente pues en la calidad de los productos, en la calidad de la investigación. Este problema de la poca inversión que repercute en la cuestión de generación de productos también se ve afectada o incide en la poca cultura de la investigación que existe en nuestros países y también la poca cultura para la divulgación científica de los productos que se generan por parte de nuestros investigadores. Sin embargo, a pesar de eso, pues se han seguido haciendo los esfuerzos necesarios para fomentar la búsqueda, la construcción, la consolidación y la difusión del conocimiento. Ahora, si bien es cierto que la ciencia y la tecnología
desde el siglo XX ha ido modificando todas las formas de vida de los seres humanos. Sin embargo, pues aquí siempre hay una pregunta que plantearse, ¿no? La publicación de artículos científicos, ¿es exigencia o es una necesidad? De acuerdo al contexto en el que estamos. Respecto a esto, podemos decir, pues, que la publicación de artículos científicos en América Latina, a pesar de las circunstancias que tenemos que vivir, que enfrentar, es las dos cosas. Es una exigencia y una necesidad. Pues la sociedad actual exige cambios, exige transformaciones, atraviesa por situaciones complejas y a ellas tenemos que dar respuesta. En este sentido, ¿por qué podemos decir que la publicación de artículos científicos es una exigencia? Por el contexto, ¿no es cierto? Por el contexto en el que estamos. Necesitamos dar a conocer a las otras realidades también qué es lo que está sucediendo en nuestros países, en nuestros contextos. ¿Exigencia para qué? Es una exigencia para elevar inclusive el sitial de una institución educativa a la que nos pertenecemos. Es una exigencia para acreditar diferentes procesos. Es una exigencia para cumplir con indicadores de calidad. Es una exigencia para demostrar el sentido de pertenencia inclusive o de identidad institucional de acuerdo a donde nos encontremos. Es una exigencia inclusive para obtener una titulación profesional, para insertarnos de alguna manera en la sociedad. Y es una necesidad, ¿por qué? Es una necesidad inclusive para mantener la relación laboral con la institución. Es una necesidad para poder crecer personal, social y profesionalmente. Es una necesidad porque de alguna manera también la publicación de nuestras investigaciones nos da cierto reconocimiento, permite que ascendamos en los trabajos que nos encontremos. Permite, lógicamente, difundir también la ciencia, el conocimiento. Entonces, por ello es una necesidad y es una exigencia. Siempre la publicación de un artículo científico, eso también, la publicación de un artículo científico también le permite proyectarse. ¿Por qué? Porque en definitiva la actividad científica viene a ser como un modo de ser, un modo de pensar, un modo de actuar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que permite? Permite construir, permite transformar la vida, permite entender de manera diferente la realidad en la que estamos. En ese sentido, el momento que nosotros construimos un artículo y lo publicamos, estamos haciendo una interacción de varios elementos de teoría, praxis, razón, conocimiento, sentimientos, emociones y pasiones, porque la investigación es un proceso que lleva consigo todo esto, pasión, y junto a eso la ética también. Es importante, ¿por qué? Porque contribuye para el desarrollo de la sociedad en general, porque permite que todos los resultados que nosotros los damos a conocer sean utilizados por otros investigadores. Y allí está la clave del éxito de la publicación de un documento, de un artículo. ¿Por qué? Al publicar un artículo, ese artículo lleva consigo una serie de ideas que a mi modo de ver deberían y se convierten en algunos casos en las semillas para nuevas investigaciones. Por eso es muy importante la publicación de artículos científicos en el contexto de América Latina. Y a eso debemos nosotros apuntar. Ahora, también es importante porque, como les decía anteriormente, permite ubicar al investigador en un sitial importante. Esto determinado ¿por qué? Por el factor de impacto. El factor de impacto que se mide por la aceptación en la comunidad científica, por el número de citaciones, por el índice H que logre obtener de acuerdo a sus citaciones y de acuerdo a la aceptación en el plano de la ciencia, la aceptación en el mundo
de la academia en el mundo de la investigación. Por eso es muy importante y en ese sentido, pues, es necesario animar a todos los investigadores a seguir incursionando en esta práctica de la publicación de sus investigaciones. Eso es lo que puedo decir por el momento. Muchísimas gracias, doctora. Y muy importante eso del factor de impacto, dentro de la perspectiva del desarrollo de la sociedad y lo que usted planteaba sobre la exigencia y necesidad. Dentro de estos procesos o productos investigativos hay que tener muy en cuenta el equilibrio de esos dos componentes. Vamos a ir entonces con el máster Jefferson Alexander Moreno. Y la pregunta para él, ¿cómo se ha desarrollado la investigación, acción participativa en educación en los contextos de América Latina? Muchas gracias. Bueno, precisamente aquí tenemos una herramienta muy interesante para los profesionales de la educación, debido a que es una metodología precisamente pedagógica